Al final, igual, ¿verdad? Hacemos preguntas, pero me gustaría esta vez, cuando terminemos, bueno, también usted pueda compartir, ¿verdad? Lo que realmente el Señor ha edificado su vida, ¿ok? Tenga eso en mente. Bien. Okay. Gloria al Señor, amados. Así es que continuamos, amén, con este tiempo de edificación que el Señor nos ha permitido tener, y estamos muy agradecidos por la oportunidad que el Señor nos brinda de poder reunirnos, siempre teniendo en cuenta, cada vez que nosotros como iglesia nos reunimos, de hecho, donde se juntan 2 o 3, dijo el Señor, allí yo estoy presente. Sé que cada vez que tenemos esa oportunidad de estar reunidos en su nombre, es un tiempo para dar y recibir, para oír y para ver y compartir la medida del Señor que estamos experimentando. ¿Okay? Sé que todas estas dinámicas realmente son muy edificantes, ¿okay? Para nuestras vidas. En base a lo que hemos estado ya desarrollando desde el día miércoles, vamos a empezar hoy aquí en Mateo, capítulo número 5, ¿okay? Versículo número 1. Las bienaventuranzas, ¿okay? Vamos a hablar hoy un poco acerca, como hemos estado viendo, recuerde, iniciamos compartiendo la condición del hombre, ¿okay? Antes de eso, el propósito de Dios para con ese hombre, ¿okay? Y aunque fuese en tipos y sombras, claramente podíamos ver el deseo, la intención que Dios tenía, ¿okay? Y ese deseo y esa intención que Dios tenía era poder manifestar de una manera muy clara su gobierno y su señorío sobre todo lo que había sido creado, ¿okay? Colocando a este primer hombre, Adán, como el Señor de esa creación natural, entendiendo también que este primer hombre, Adán, era figura del que había que devenir, es decir, el postrer Adán, o el último Adán, que luego fue hecho espíritu vivificante, ¿okay? Y como espíritu vivificante, entonces es el Señor de esta nueva creación, ¿okay? Y su palabra en esta nueva creación es ley, ¿okay? Él es el rey y su palabra es ley. Y luego compartimos un poco la desobediencia del hombre y la condición en la que el hombre había quedado incapacitado totalmente para poder cumplir, ¿okay? Ese propósito para el cual él había sido establecido en la faz de la tierra. Y luego empezamos a describir la obra del Señor, ¿okay? Cómo el Señor en su soberanía, ¿okay? Decide por su gracia, por su amor, por su grande misericordia, hacerse presente en cada uno de los corazones, ¿okay? Y esa luz del Señor empieza a alumbrar, tal cual como Juan lo describe en el capítulo número 1, versículo 4, dice que en él estaba la vida, y la vida era que la luz de los hombres. Si hay una forma, si hay una manera de cómo la vida divina toca el corazón del hombre, es como luz, ¿okay? Así es que en el verso 9 lo afirma: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, ¿okay? O otras traducciones dicen aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Unas ponen el énfasis en que lo que viene a este mundo es el hombre, y otras en que lo que viene a este mundo es la luz, pero lo importante es que cualquiera de las dos que usted tome, en las dos se repite el mismo principio: la luz alumbra a todo hombre, ¿okay? Entonces esa es una expresión y manifestación de la grandeza del amor de Dios para el hombre, porque la intención de Dios no es que el hombre quede postrado en la condición en la que está, no. La intención de Dios es restaurar a ese hombre, rescatarlo, recuperarlo, ¿ok? Para su propósito, para que ese hombre llegue a ser primeramente, ¿ok?
el cuerpo de su vida y luego el cuerpo de su manifestación o el cuerpo de su expresión. Entonces Dios le da a ese hombre identidad, Dios le da a ese hombre razón de existencia, Dios le da a ese hombre propósito. Pablo, cuando llegó allá al Areópago, tuvo una declaración a esos atenienses y les dijo que en Él, en Dios, nosotros somos, vivimos y nos movemos. ¿Okay? Entonces ahí tenemos a Dios dándole al hombre eso que el hombre necesita realmente en esencia, un sentido del ser, un sentido de propósito, un sentido de esencia y también un sentido de existencia. Así es que esa obra de Dios, en conclusión, es realmente gloriosa, maravillosa, única, extraordinaria y no se compara absolutamente con nada. De hecho, la razón de ser por la cual cada hombre nace en esta tierra, yo diría que es para experimentar la obra de Dios en pleno en su corazón. Hombre que no llegue a experimentar esa obra de Dios en su corazón, realmente su vida o su existencia, por así decirlo, fue un desperdicio en esta tierra. No interesa absolutamente nada. El Señor Jesús lo puso así, de esta manera: ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere ¿qué? Su alma? ¿Qué significa que un alma se pierda? Bueno, que un alma nunca llegue a experimentar la obra transformadora de Cristo, ¿okay? En ella. Así es que, basado en eso, vamos a compartir acerca de el corazón que llega a experimentar esta obra. ¿Okay? ¿Cuáles son los corazones que llegan a experimentar esta obra? Y la Escritura nos habla ampliamente de eso. ¿Okay? Realmente corazones que están prestos, están listos, están dispuestos para experimentar esta obra. Y creo que el Señor aquí, en Mateo capítulo 5, nos da una descripción precisamente de ese tipo de corazón. ¿Okay? Vale la pena decir que el corazón humano, el corazón nuestro, naturalmente hablando, no puede, ¿okay? Producir nada de esto por sí mismo, sino que en la medida, ¿okay? Que la luz empieza a aparecer en el corazón, en esa medida que la luz empieza a traer los juicios de Dios, en esa medida que esa gracia empieza a marcar esa diferencia en nosotros, y que el don de arrepentimiento se hace una realidad, entonces el corazón empieza a ser tratado por el Señor, el corazón empieza a ser cada día más influenciado por el Señor, y de esta manera el corazón se hace cada vez más presto y más dispuesto para que esa obra sea mucho mejor y sea mayor en nosotros. Dice Mateo 5:1, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya sabemos que el reino, como bien lo describió el apóstol Pablo, no consiste ni en comida, ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo, ¿qué? En el Espíritu. Y ya sabemos también cómo esa justicia, paz y gozo en el Espíritu va naciendo, brotando y creciendo en los corazones. ¿Ok? Así es que ahora el Señor empieza a exponer una condición de los corazones que realmente llegan a tener pertenencia de este reino. Dice, los pobres ¿qué? En espíritu. Entonces, un pobre en espíritu realmente es aquel corazón que es dependiente de Dios. ¿Ok? Cada día su dependencia de Dios se hace mayor. ¿Ok? Él se considera en sí mismo, ¿ok? Dentro de sí mismo o por sí mismo, ¿ok? Se considera que necesita, ¿ok?, de Dios realmente para vivir, para funcionar, para decidir, para hacer todo lo que está llamado a hacer en Dios. ¿Okay? No tiene autosuficiencia. ¿Okay? No considera que su capacidad viene de sí mismo.
¿okay? Entiende que su capacidad viene de parte de Dios, que no es competente por sí mismo, sino que su competencia viene de Dios. Un pobre en espíritu es uno que, así tal cual como hay un pobre en lo natural, que tiene una necesidad urgente, ¿okay? Que le sea suplido, así también este pobre en espíritu tiene la necesidad urgente que el Espíritu de Dios esté íntimamente ligado con él, que sea el que lo dirija, que sea el que le enseñe, que sea el que le capacite, que sea el que le guíe, que sea el que le direccione, ¿okay? Así es que ese tipo de corazón o esa condición del corazón, pobreza en espíritu, es fundamental para llegar a una experiencia como tal del reino de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, ¿okay? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán ¿qué? Saciados, ¿ok? Aquí aparece otra condición. Bienaventurados los que tienen hambre y los que tienen sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, qué maravilloso es ese corazón que también llega a esa experiencia, ¿okay? A la experiencia del hambre y de la sed, pero como Dios profetizó en el Antiguo Testamento, si no estoy mal, por boca del profeta Amós, ¿okay? En los postreros tiempos enviaré a la tierra un hambre y una sed, y no será hambre de comida natural, ni será sed de bebida natural, sino que será hambre y sed de oír ¿qué? Mi palabra. Entonces, cuando un corazón tiene hambre y sed de justicia, cuando un corazón tiene deseo, ¿okay? De ser saciado por esa justicia de Dios, o sea, por ese reino, tiene el anhelo del gobierno de Cristo en su propio corazón, tiene una garantía de parte del Señor. ¿Y cuál es esta garantía? Que realmente ellos van a ser ¿qué? Saciados, ¿okay? Luego también podemos ver en el versículo número 8, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán ¿qué? A Dios, porque ellos verán a Dios. Entonces, también es esa condición del corazón que entiende y que reconoce que de una manera continua debe estar experimentando la purificación del Señor, ¿okay? Debe estar experimentando la obra del Señor. Debe estar experimentando que continuamente hay una luz que aparece, hay una luz que brilla de parte del Señor, que está dispuesta a traer los juicios de Dios al corazón, y que si ese corazón realmente se inclina y se vuelve cada día a esos juicios, entonces experimentará continuamente la obra de la cruz, ¿okay? ¿Y cuál es esa obra de la cruz? Bueno, es el poder de Dios, ¿okay? Es la gracia misma de Dios obrando en los corazones, ¿okay? Así como dijo Pablo, la palabra de la cruz para nosotros los que creemos es poder de Dios. ¿Y qué hace esa palabra de la cruz? Bueno, crucifica, ¿okay? ¿Qué crucifica? Crucifica nuestra voluntad, crucifica nuestros afectos y crucifica nuestro entendimiento carnal. Todo lo que esté en nosotros a nivel de entendimiento, a nivel de afecto y a nivel de voluntad, que haya provenido de la carne, que tenga su origen en la carne o que su motivación sea carnal, la palabra de la cruz lo crucifica cada día. De esa cruz fue la que habló el Señor cuando dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, o si alguno quiere venir ¿qué? En pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz diaria y ¿qué? Y sígame. Así es que cuán valioso es, cuán importante es, cuán relevante es que realmente nuestro corazón cada día esté anhelante, cada día esté deseoso, cada día esté con esa expectativa, ¿ok? De que Dios obre en nosotros, de que Dios cada día opere en nosotros, de que su obra cada día se haga más y más real en nuestros corazones. Luego, si nos vamos al profeta Isaías, capítulo 55, vamos a considerar lo que el Señor aquí expone. Isaías 55 dice así:
a todos los sedientos. ¿Okay? Observe, bienaventurados los que tienen que hambre y sed de justicia. Ahora está diciendo a todos los sedientos. ¿Okay? A todos los sedientos venid a las aguas. ¿Okay? Los que no tienen sed no, porque el que no tiene sed no le interesa el agua. Pero a todos los sedientos que venid a las aguas. Y los que no tienen que dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad y comed. ¿Okay? Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Okay? En ese contexto el vino y la leche eran elementos preciados. ¿Okay? Eran elementos de valor. Así es que vengan y compren sin qué, sin dinero, aquello que los va a, ¿qué?, a saciar, aquello que los va a satisfacer. ¿Okay? Es la invitación que Dios está diciendo. Es como Dios diciendo, aquí hay una fuente que está lista para saciarlos. ¿Okay? Y todo aquel que venga a dicha fuente va a ser ¿qué? Va a ser saciado. ¿Okay? Luego en el verso 2 empieza el Señor con una pregunta y dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Okay? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. ¿Okay? Entonces, Dios está diciendo, en lo que están invirtiéndose no es realmente lo esencial, porque están gastando el dinero en lo que no es pan, o sea, en lo que no es el alimento que es verdadero. ¿Ok? Así es que, y por otro lado, están trabajando en lo que no sacia, en lo que no satisface. O sea, es un llamado a enfocarse, es un llamado a estar en donde tienen que estar, ¿ok? A estar direccionados en lo que tienen que estar direccionados como tal. Y luego, de esa pregunta, el Señor dice lo siguiente: oídme atentamente. Oídme atentamente. Oír. ¿Okay? Lo primero que el Señor habla es de ¿qué? De oír. Oírme atentamente. ¿Y comed de qué? Y comed del bien. Y se deleitará ¿qué? Vuestra alma con grosura. Observe que en la pregunta está envuelta la expresión: ¿por qué ustedes trabajan en lo que no sacia? ¿Okay? No están siendo satisfechos. El Señor está hablando de la verdadera satisfacción para el alma. ¿Okay? Nuestra alma, por principio, ha sido diseñada como una vasija espiritual. Y lo que sacia y satisface dicha vasija espiritual, mis amados, es la presencia de Dios. Es Cristo mismo. Cristo mismo es el diseño divino como el alimento de esa alma, como la nutrición de esa alma, como el pan para saciar el hambre de esa alma, o el agua viva para saciar la sed de esa alma. O sea, Él es el diseño de Dios como plenitud ¿para qué? Para esa alma. Si nuestra alma tiene realmente la expectativa de una recompensa, la expectativa de una recompensa para nuestra alma no son las cosas, es Él. ¿Okay? Si nuestra alma tiene la expectativa de una herencia, la herencia real para nuestra alma no son las cosas, es Él. Por eso el enfoque está llamado ¿a quién? A Él. Por eso oídme. Y oídme no de cualquier manera, oídme atentamente. Y si me oyen atentamente, vuestra alma se deleitará. ¿Con qué? Con grosura. Y comerá del bien. ¿Okay? Quiere decir, observe que es interesante. Oídme atentamente y comed de qué? Del bien. Entonces, ¿cuándo nuestra alma come del bien? Cuando lo oye a Él. Cuando nuestra alma come del bien, cuando lo oye a Él. Cuando nuestra alma come del bien, cuando lo ve a Él. Cuando nuestra alma come del bien, cuando lo contempla a Él. Cuando nuestros sentidos espirituales son abiertos y son despiertos y empezamos a considerar, a contemplar, a ver, a oír, a volvernos, a obedecer a Cristo, nuestra alma está ¿qué? Siendo satisfecha, está comiendo del bien. El verso 3.
Inclinad ¿qué? Vuestro oído. Inclinad. ¿Okay? Hay un sometimiento. Inclinad vuestro oído. ¿Okay? No puede permanecer nuestro oído erguido. ¿Okay? Sino con una manifestación de ¿qué? De rendición. Inclinad vuestro oído y venid ¿qué? A mí. Oíd. Y nuevamente afirma, y vivirá ¿qué? Vuestra alma. Y haré con vosotros ¿qué? Pacto eterno. Las misericordias firmes a David. Luego dice, he aquí yo los di por testigo a los pueblos. Observe que no dice, he aquí yo lo di por testigo al pueblo, sino lo di por testigo a los pueblos, ¿ok? Lo di por testigo a los pueblos y por jefe y por maestro, no a una nación, por jefe y por maestro a las naciones, ¿ok? Ese es el testigo que nosotros debemos que escuchar, ese es el testigo que debemos que oír, ese es el jefe, Señor, ¿ok? Al cual nuestra alma debe que someterse. Pero también, de la misma manera, ese es el maestro que nos puede enseñar. ¿Okay? Él es el maestro que nos puede enseñar. Entonces, digámoslo así, la exhortación del Señor a nuestro corazón es que realmente nuestro corazón se esté volviendo cada día a este maestro, que se esté volviendo cada día a este Señor, ¿ok? Que se esté volviendo cada día a este testigo, porque oír a ese testigo, ver a ese testigo, representa para nuestra alma vida, representa para nuestra alma deleite, representa para nuestra alma satisfacción, pero también representa para nuestra alma dirección y representa para nuestra alma guía. De hecho, Cristo es el precursor, dice la carta a los hebreos, ¿okay? Y el precursor, el que entró primeramente y que va delante de nosotros, esa es su obra, esa es su operación, ¿ok? Ir marcando ¿qué? El camino, ir marcando el paso. Sin Él no se puede caminar en este camino. Este es un camino, como hemos dicho, es un camino nuevo, es un camino vivo, es un camino angosto, es un camino de juicio, es un camino de justicia, es un camino de vida, dice Proverbios 6, camino de vida son las reprensiones que te instruyen, es un camino de santidad, ¿okay? Que aunque el que camine por él sea torpe, no se extraviará, pero en ese camino, amados, no se puede caminar sin seguir al precursor. No se puede dar absolutamente ni medio paso en ese camino. Porque también Dios, por boca del profeta Isaías, dice, yo los guiaré por camino que ustedes no conocían. Por eso es que es un camino nuevo. Y es un camino que vivo. O sea que al ser un camino nuevo y al ser un camino vivo, necesitamos que al precursor que vaya delante de nosotros, ¿ok? Por ese camino. Así es que es fundamental que podamos identificar eso. Así es que identificando eso, viendo eso, que hay una condición del corazón que realmente participa y disfruta de esta obra de Cristo, y es ese corazón pobre en espíritu, es ese corazón que tiene hambre y sed de justicia, es ese corazón que está siendo limpiado y que está siendo purificado por el Señor para que cada día lo pueda ¿qué? Ver. Entonces cada día empieza a identificar a ese maestro, cada día empieza a identificar a ese Señor, cada día empieza a identificar a ese testigo, Cristo como el testigo interior, Cristo como el maestro interior, Cristo como el Señor que está presente en el corazón, y allí es donde se tiene que centrar realmente nuestra alma. Allí es donde nuestra alma debe estar enfocada. Al punto que necesitamos entender una vez más, como lo dije al principio, que para ti y para mí, de parte de Dios hay una herencia. Para ti y para mí, de parte de Dios hay una recompensa. Para ti y para mí, de parte de Dios hay un galardón.
Para ti y para mí, de parte de Dios, hay una paga, literal. Una paga, una recompensa, una herencia y un ¿qué? Y un galardón. La pregunta es, ¿cuál es esa paga? ¿Cuál es esa herencia? ¿Cuál es esa recompensa? ¿Y cuál es ese galardón para nuestra alma? ¿Ok? ¿Qué podríamos decir de esa paga, de esa recompensa, de esa herencia que Dios tiene para nosotros, que no se compara a ninguna otra? Y que no hay nada cuanto exista, ¿ok?, que se le pueda igualar. Nada, absolutamente nada, ¿ok? Esta recompensa es una recompensa gloriosa. Esta recompensa es una recompensa que sobrepasa absolutamente todo, ¿ok?, para cualquier individuo. Entonces vamos a hacer un repaso realmente de quién es esta recompensa, quién es o cuál es esta herencia, cuál es esta paga que el Padre tiene para con nosotros, sus hijos, ¿ok? Vamos a dirigirnos ahí al Salmo 16. Bien interesante este Salmo, ¿ok? 16, lo escribe David. Y me llama la atención que muchos años, muchos siglos antes de que el Señor apareciera manifestado en carne, ¿ok?, ya David estaba teniendo este pensamiento en su corazón, ya tenía este pensamiento en su alma, ¿ok? Dice David en el Salmo 16, versículo 2, oh alma mía, dijiste al Señor, ¿tú eres qué? Tú eres mi Señor, y observe esta expresión, no hay para mí bien fuera de ti. No hay para mí que bien fuera de ti. Es una declaración sumamente interesante. No hay para mí bien fuera de ti. ¿Cuántas veces uno como ser humano, como persona, no puede considerar lo que para uno es bien? Las cosas que para uno pueden ser ¿qué? Bien, ¿ok? Las riquezas que uno pueda tener o los bienes que uno pueda tener o cosas que pertenezcan a este ámbito terrenal como bien. Pero ya en ese tiempo, es que estamos hablando de casi 3000 años atrás, hay un hombre en la tierra que está haciendo unas meditaciones, ¿ok? Y está diciendo, Señor, para mí no hay bien en esta tierra fuera de ti. Entonces David ya estaba viendo al Señor, a Cristo, como el bien que es supremo, como el bien real. Lo estaba viendo como el bien verdadero, ¿ok? Y es muy interesante porque también uno de los apóstoles expresa y dice que el bien que hay en nosotros está en nosotros única y exclusivamente por Cristo Jesús. Vamos a buscarlo para que veamos cómo se expone o cómo se expresa esa realidad. Vamos a buscarlo ahí en Filemón. Filemón tiene un solo capítulo, ¿ok?, con respecto al bien. Dice así Filemón, Pablo escribiéndole a Filemón, verso 4, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Ojo, para que la participación, ¿ok?, para que la participación, esta es la oración de Pablo por Filemón. Oro para que la participación de tu fe sea ¿qué? Eficaz en el conocimiento, observe, de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pablo le está diciendo, efectivamente, Filemón,
En ustedes hay un bien que está. En ustedes hay un bien que está presente. Pero ¿quién es la fuente de ese bien? Cristo Jesús. O sea, no hay un bien que esté en nosotros por nosotros mismos, o que tenga como origen nosotros mismos. No, 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 no. Pablo está orando para que la participación de la fe que ellos, o que en ellos se está obrando, sea eficaz. ¿Sea eficaz en qué? En toda la medida de Cristo que está en ellos, porque ese es el verdadero bien, ¿ok?, que ellos poseen. Ese es el verdadero bien que ellos tienen, porque hay una sola fuente de bien, y es el Señor, porque es el único bueno. No hay ningún otro bueno que no sea el Señor, ¿ok? Así es que David estaba expresando esto. Salmo 16, nuevamente volvemos ahí. Oh alma mía, dijiste al Señor, tú eres mi Señor y no hay para mí bien que fuera de ti. Ahora el verso 5. El verso 5. Observe lo que dice este hombre. El Señor es la porción de ¿qué? De mi herencia. El Señor es la porción de mi herencia. Entonces, ya lo estaba identificando primero como su bien, como su único bien. Y ahora lo estaba identificando como ¿qué? Como su herencia. ¿Okay? La porción, Señor, tú eres la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte o mi destino. Las cuerdas me cayeron en lugares ¿qué? Deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha ¿qué? Tocado. En esa cultura hebrea, cuando se hacía repartición de tierras, se lanzaban cuerdas, ¿okay? A través de el lanzamiento de cuerdas, y donde las cuerdas marcaran el territorio, así se le asignaba una porción de tierra a los individuos. David está usando esa analogía para decir, cuando a mí se me dio mi parte, cuando a mí se me dio mi porción, la porción que a mí se me dio fue la porción deleitosa, fue la porción hermosa que me tocó, y esa porción que me tocó a mí fue Dios, fue Cristo, fue el Señor, ¿ok? Verso 6, bueno, esa misma, ya les leí el 5 y les leí el 6. Entonces, amado, el punto es este, que nuestra alma cada día tome una conciencia, producto de la luz y la revelación del Espíritu de Dios, en que nuestra verdadera herencia no son cosas terrenales. Nuestra verdadera herencia es Él. Nuestra verdadera recompensa es Él. Nuestro verdadero galardón es Él. ¿Ok? Y que cada uno de nosotros tenemos un tiempo de existencia en la faz de esta tierra. ¿Ok? Y que ese tiempo a todos y cada uno de nosotros se le va a agotar. Tenemos que ser conscientes de eso. ¿Okay? Y que somos extranjeros y peregrinos aquí, pero que parte esencial del propósito de Dios para nosotros mientras estemos en esta tierra es que nosotros lleguemos a conocer, que lleguemos a experimentar, que lleguemos a disfrutar realmente nuestra herencia, nuestra recompensa, nuestra paga, la retribución que Dios tiene para nosotros. Y esa paga, herencia, retribución y herencia que Dios tiene para nosotros es nada más y nada menos que su Hijo, ¿ok? El Hijo de su placer. Entonces podemos decirlo así, de esta manera, que la recompensa, que el beneficio, el galardón, la paga, la retribución, la herencia que el Padre tiene para nosotros es su propia complacencia. Su propia complacencia, ¿ok? Dios tiene para nosotros una herencia. ¿Cuál es esa herencia? Su placer. Vamos a buscar quién es su placer, ¿ok? Porque ese placer del Padre, esa es nuestra ¿qué? Nuestra herencia. Esa misma es nuestra herencia. Así es que antes de ir a Mateo 3:17, ahí mismo en el Salmo donde estamos, 16, vamos a buscar el verso 3.
Porque la Escritura nos dice que esa complacencia es la que el Padre tiene para nosotros. ¿Okay? Salmo 16:3 dice, para los santos que están ¿en dónde? En la tierra. Ojo, para los santos que están en la tierra. ¿Y para quién? Y para los íntegros. ¿Ok? O sea, no es para cualquiera, es para los santos que están en la tierra y para los íntegros. ¿Ok? Entonces ya esto no es para cualquiera, aquí está definiendo un grupo. ¿Ok? Para los santos que están en la tierra y para los íntegros, para ellos es toda mi complacencia. O sea, todo mi placer es para ellos. ¿Ok? Mateo 3:17. Vamos a ver cuál es ese placer que el Señor dice, que todo ese placer suyo es para los santos y es para los íntegros que están en la tierra. Mateo 3, verso 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Otras traducciones dicen, este es mi Hijo amado en quien siempre he tenido complacencia. ¿Ok? En quien siempre he tenido complacencia. ¿Ok? Y es interesante porque a estas alturas, aquí lo que estamos leyendo en Mateo 3:17, yo podía preguntarle cuántas obras había hecho el Señor Jesús, cuántos milagros había hecho el Señor Jesús, cuántas señales había hecho el Señor Jesús. Apenas estaba para iniciar ¿qué? Su ministerio. ¿Ok? Con lo cual, la complacencia, el placer del Padre en su Hijo, no estaba en lo que su Hijo hacía, era en el hecho del ser de su propio Hijo. ¿Ok? Y como el ser de su propio Hijo no empezó ahí, sino que el ser de su propio Hijo nunca empezó porque siempre ha sido ¿qué? Eterno. Por eso es que el Hijo es la complacencia eterna del Padre. Este es el Hijo en quien el Padre que siempre ha tenido placer. Ahora imagínense solo eso, amados. Este Hijo, quien es la complacencia eterna del Padre, al Padre le ha placido dárnoslo a nosotros como nuestra herencia, como nuestra recompensa, como nuestra paga, como nuestro galardón. Y eso es lo que nuestra alma cada día debe despertar. Y cada día debe ser más consciente de esta maravillosa y gloriosa realidad. Porque cuando esto se vuelve realmente una realidad vivencial en el corazón, entonces ahí, amado, los cambios empiezan a ser muy consistentes, pero también muy grandes. Porque ahí todo empieza a establecerse en el orden. Ahí es cuando se toma conciencia de las cosas de arriba. ¿Okay? Ahí es cuando se toma conciencia de trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna que permanece. Ahí es cuando se toma conciencia verdaderamente del tesoro que se tiene, del tesoro que se posee. ¿Okay? Ahí es cuando se toma conciencia de la razón de ser por la cual usted y yo hemos nacido y hemos venido a este mundo. Proverbios capítulo 8, vamos a ir ahí, porque Proverbios capítulo 8 nos da también una definición o descripción mejor de esta complacencia gloriosa y maravillosa del Padre, de esta recompensa que el Padre tiene para nosotros. El verso 1 dice, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas, se para en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad. A la entrada de las puertas da voces a hombres, oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios entrad en cordura.
Oíd, porque hablaré cosas que excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Esta sabiduría es Cristo mismo. ¿Ok? Cristo mismo, la sabiduría personificada es Cristo mismo. Ahora, empecemos en el verso 23. Versículo 23. Bueno, todo este capítulo realmente es extraordinario. Pero vamos a leer ahí desde el 22. Dice, el Señor me poseía en el principio. ¿Okay? El Señor me poseía en el principio. Recuerde Juan 1, versículo 3. ¿Okay? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiese podido ser hecho. Ya de antiguo, antes de qué, de sus obras. ¿Okay? Dios no había hecho todavía ninguna obra y ya estaba el Padre con el Hijo en su espíritu, en presencia de su placer, de su dicha, de su complacencia. Eternamente tuve que el principado, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada. ¿Okay? Y es la traducción Reina Valera. La palabra que se aplica allí del hebreo es manifestada. ¿Okay? Antes de los abismos fui engendrada. En el español, cuando algo se engendra, viene a existencia. ¿Ok? En el español, cuando algo se engendra, viene ¿qué? A existencia. Cristo, la sabiduría, nunca vinieron a existencia, como pensando que no estaban y aparecieron en un espacio determinado. No, la expresión ahí es fue manifestada, porque Cristo es eterno. ¿Ok? Y aquel que es la sabiduría es que es eterno. ¿Okay? Ellos nunca tuvieron inicio. Ellos son el alfa y el omega. Antes de los abismos fui manifestada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes de los montes, o antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo ¿qué? Manifestada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Observe, verso 30, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día. Por eso es, este es mi Hijo amado, en quien siempre he tenido ¿qué? Complacencia. En quien siempre he tenido complacencia. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia que de día en día, teniendo que solaz, o sea, placer, teniendo placer delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias, ojo, mis delicias son con los hijos de los hombres. Las delicias de Dios provienen todas las delicias de Dios provienen de la delicia de Dios. De su delicia, que es el Hijo, provienen todas ¿qué? Sus delicias. Todo lo que procede del Hijo, todo lo que Cristo es, que el Padre le place compartirlo con nosotros, esas son las verdaderas delicias divinas. ¿Para qué? Para con nosotros. ¿Ok? Porque en este Hijo amado, Pablo dice que es el misterio de Dios el Padre. Vamos ahí y ya regresamos. Colosenses capítulo 2. Para que usted vea la magnitud de delicias
que tenemos en aquel que es la delicia del Padre. Colosenses 2:1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Observe, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer ¿qué? El misterio de Dios el Padre y de Cristo. Así se traduce en la Reina Valera. El misterio de Dios el Padre y de Cristo. Cuando lo busca, en la mayoría de los Nuevos Testamentos griegos interlineales, usted encuentra que se traduce así: y de conocer el misterio de Dios el Padre, Cristo. O sea, Pablo no está hablando en ese texto de dos misterios, como del misterio del Padre y del misterio de Cristo. No, Pablo lo que está diciendo es que el misterio del Padre es Cristo. Consistentemente es lo que viene hablando en sus epístolas o cartas. Efesios 3, el misterio que estaba oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido revelado a sus santos, profetas y apóstoles por el Espíritu. Cuando al Padre le plació revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase a los gentiles. Hermano, el evangelio que yo predico no lo recibí de hombre alguno, ni por hombre, sino por revelación, de Jesucristo. Entonces, el misterio de Dios el Padre es ¿quién? Cristo. Ese es el mayor misterio que ha sido revelado. Y cuando ese misterio se revela en nuestro corazón, entonces los otros misterios empiezan también a ser ¿qué? Revelados en nuestro corazón. Así es que me llama la atención como Pablo dice que él ora para que sean consolados los corazones, sean unidos en el amor de Cristo hasta alcanzar. Hasta alcanzar. ¿Qué es lo que se va a alcanzar? Pero es impresionante, no dice que se va a alcanzar algunas riquezas, dice que se van a alcanzar todas las riquezas ¿de qué? De pleno entendimiento. Pero luego dice la razón por la cual se deben alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. ¿Cuál es esa razón? ¿Cómo te parece? O sea, la razón por la cual vamos a alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento no es para que sepamos mucho, o no es para que seamos muy importantes, es para conocer el misterio de Dios, el Padre. Ese misterio es Cristo, en quien están escondidos. Pablo no dice en quien estaban, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y ¿qué? Y del conocimiento. Por eso es que esta herencia es inagotable. Por eso es que esta paga realmente excede a todo lo demás. Esta recompensa, esta retribución excede a todo lo demás. Porque Él es nuestra herencia, nuestra recompensa, nuestra retribución. Aquel en quien están escondidos ¿qué? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esas son las delicias que el Padre tiene para nosotros. No le llamemos delicias del Padre a las añadiduras, porque muchas veces tendemos a hacer esa confusión. No. La real y verdadera bendición del Padre es su Hijo. Esta es la bendición del Señor, la que nos enriquece y no añade tristeza con ella. Los otros son cosas que son añadiduras.
¿ok? Que sirven para suplir nuestras necesidades. Y me gusta eso, añadiduras. Porque en su esencia, añadidura implica algo que usted no está buscando. Usted no está detrás de ella, sino que la añadidura es la que lo alcanza a usted. ¿Ok? Y eso fue descrito desde el Antiguo Testamento, en los tipos y sombras. Cuando usted mira la bendición de guardar la ley de Moisés, ¿cuál era? Que todas las bendiciones te iban a ¿qué? A seguir, ¿ves? Porque es el orden, ¿ok? Así es que Él es, definitivamente, Él es todo cuanto nosotros necesitamos. O sea, todo cuanto el Padre tiene para ti y tiene para mí es su Hijo. Todo cuanto el Padre tiene para ti y tiene para mí es su Hijo. Volvamos entonces ahí a Proverbios 8, porque esas delicias que el Padre tiene para compartir con nosotros son la manifestación de la esencia del ser de su Hijo. Él tiene para compartir con nosotros la anchura del amor de Cristo, la longitud del amor de Cristo, la altura del amor de Cristo, ¿okay? La profundidad del amor de Cristo. Proverbios capítulo 8, estamos por allá en el verso 30. Verso 31, me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora mire lo interesante en el verso 32. Ahora pues, hijos, ¿qué? Oídme, oídme. Amados, es consistentemente, a lo largo de toda la administración del antiguo pacto, consistentemente el llamado de Dios: oídme, 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 volveos ¿qué? A mí, volveos a mí. ¿Okay? Hay alguna gente que habla mucho, y a eso hay que marcar una diferencia, habla mucho de volvámonos al interior. Sí, pero si se deja así suelto, cualquiera pensará volvernos al interior de nosotros. No, volvámonos a Cristo, que está en nuestro interior, sí, pero el volver es a quién, es a Cristo. El volver es a la luz. ¿Está claro eso? El volver es a la luz, el volver es a Él, el volver es a la vida. Ahora pues, hijos, oídme. Y bienaventurados los que guardan ¿qué? Mis caminos. ¿Ok? En el contexto, ¿de qué caminos está hablando la sabiduría? Cuando dice, bienaventurados los que guardan mis caminos. Vamos a mirar cuáles son esos caminos. Ahí mismo en Proverbios 8, véase el verso 20. ¿Ya lo tiene? Por vereda o camino de justicia, ¿qué? Guiaré, o sea, camino de justicia. Y por en medio de sendas o caminos de juicio. Entonces cuando dice bienaventurados los que guardan mis caminos, ¿de qué caminos está hablando? De caminos de juicio y caminos ¿qué? De justicia. Y ya sabemos que esos caminos de juicio nos llevan ¿a qué? A sus caminos de justicia. Luego dice, atended el consejo y sed ¿qué? Sabios. Atended el consejo y sed sabios. Y no lo menospreciéis. ¿Ves? Y no lo menospreciéis. ¿Recuerdan lo que hemos estado hablando estas noches de esa importancia realmente de prestar atención a esa voz del Espíritu, de prestar atención a esa guía del Espíritu, de no simplemente oírla y dejarla allí, ¿ok? O de darle la espalda, porque eso es lo que verdaderamente empieza a ir produciendo dureza en el corazón. Que Dios habla, que Dios habla, que Dios habla, y se le da la espalda continuamente a lo que Dios ¿qué?
habla, la conciencia empieza a cauterizarse. La conciencia, el corazón empieza a endurecerse. ¿Ok? Entonces no hay expectativa para que el don que Dios nos ha dado realmente brote, para que el talento se incremente. Entonces se queda sin fruto. ¿Ok? Así es que desde, imagínense cuántos años, 3000 años, expresando esta realidad. Atendete el consejo y sé que, sabios, no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha. Bienaventurado el hombre que me escucha. Doblemente bendecido es el hombre que me escucha. Ojo, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Estas expresiones, que son expresiones proféticas, hoy, no hace 3000 años, hoy, siguen exacta y perfectamente vigentes. Solamente tomemos la esencia, velando y aguardando. Esto viene desde Edén, amados. Recuerda Edén, labra y guarda ¿qué? El huerto. Te habla Pablo de velad y orad. Exactamente lo mismo. O sea, esto viene recorriendo toda la administración divina desde el jardín del Edén. Y hoy sigue total y perfectamente ¿qué? Vigente, aguardando y velando. El corazón presto, dispuesto, atento a ese aparecer del Señor, a esa luz que brilla, a esa semilla, ¿ok? Que se quiere levantar en nosotros, al fruto de Dios en nuestros corazones. Porque el que me halle, hallará ¿qué? La vida. El que me encuentra, el que me experimenta, el que me oye, el que me ve, ¿ok? El que me contempla, el que llega a considerarme íntimamente, ese hallará ¿qué? La vida, participará de la vida. Ojo, y alcanzará ¿qué? El favor de Dios. Y alcanzará el favor de Dios. 36. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Pues claro que defrauda su alma. ¿Por qué razón? Porque la esencia, la vida, el propósito, el sentido, la razón de existencia, de ser de esa alma, ¿quién es? Cristo. El que peca contra Cristo, ¿qué? Está defraudando su propia alma. Además de toda la lista de consecuencias que vienen. Pero lo más fundamental es que defrauda ¿qué? Su alma. ¿Ok? Todos los que me aborrecen, esto es más fuerte todavía. Todos los que me aborrecen, dice el Señor, aman la muerte. Aman la muerte. Razón tenía Pablo cuando dijo, el que no ame al Señor Jesucristo sea maldito. Porque Él es la vida. Y ahí es donde nuestra alma tiene que estar vuelta continuamente, cada día. Segunda de Timoteo 4:8. Vamos a leer desde el 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado. ¿Okay? Tenemos un hombre ahora que ha hecho su recorrido. Un hombre que bueno, la mejor manera de decirlo es tal cual como él lo dijo. El tiempo de mi partida está ¿qué? Cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. No abortó la carrera, la acabó. He guardado la fe. Por tanto, me está guardada ¿qué? La corona de justicia, la cual me dará el juez, el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Ok? A todos los que aman ¿qué?
su venida, en todo el contexto de lo que esa venida implica, empezando por su venida en el interior, por su aparecer en el interior, por su brillo y resplandor en el interior, hasta que, lo que dice Pedro, el día esclarezca y el lucero de la mañana que salga en vuestros corazones. Pablo dice, a todos los que aman que su venida realmente experimentarán esta gloriosa y grande que recompensa. Entonces, la importancia cada día, amado, de verle, de oírle, Efesios 4, verso 20 y verso 21. Simplemente considere que del verso 17 al 19, ahí de Efesios 4, Pablo hace una radiografía de lo que es un alma que ha sido defraudada. Lo podemos leer, Efesios 4, 17. Un alma que ha sido defraudada. ¿Ok? Un alma que realmente ha aborrecido al Señor. Y mire la consecuencia. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como qué, como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Cómo se llegó a tener ese entendimiento entenebrecido? ¿Ajenos de qué? De la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por la dureza de qué? ¿Sí lo vio? Por la dureza de sus corazones. ¿Dureza a qué? Dureza al aparecer de Cristo, dureza a la luz de Cristo, dureza a la voz de Dios continuamente. Los cuales después que perdieron ¿qué? Toda sensibilidad. ¿Sí ve cómo se describe el proceso? Después que perdieron ¿qué? Toda sensibilidad. O sea, la sensibilidad a la luz de Dios no se pierde de buenas a primeras, sí. Se va perdiendo a través de ¿qué? De un proceso donde continuamente se le está ¿qué? Dando la espalda y aborreciendo lo que Dios está trayendo al corazón del hombre. Después que perdieron toda sensibilidad, pues entonces se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de ¿qué? De impurezas. Razón, no hay ningún tipo de temor de Dios en el corazón. El corazón está cauterizado totalmente, endurecido totalmente, ¿ok? Y es un esclavo completo de una naturaleza corrupta. En el 20, mire el contraste que Pablo hace. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad que le habéis oído y habéis sido por él enseñados. ¿Ves? El maestro de Isaías 55, ¿lo ves? Lo di por maestro a las naciones, ¿ok? Y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está ¿qué? En Jesús. Y ahí empieza a describir el proceso. Cuando verdaderamente oímos a Cristo, cuando verdaderamente vemos a Cristo, cuando verdaderamente empezamos a ser enseñados ¿qué? Por él, esta es la dinámica en la que nuestra alma entra. ¿Cuál? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos ¿qué? Engañosos. Eso implica mucho lo que hemos estado viendo de Tito 2, ¿recuerda? Esta es la parte de que la gracia nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. O lo que el apóstol dijo en 2 de Corintios 4, capítulo 1. Por tanto, teniendo nosotros este ministerio, ¿ves? Podemos también exactamente ¿qué? Hacer lo mismo. Experimentamos la cruz para que la cruz vaya ¿qué? Crucificando en nosotros todo lo que es opuesto y contrario a Dios. Luego dice, y renovaos en el espíritu de ¿qué? De vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de ¿qué? Entonces hay un despojarnos, ¿okay? Un renovarnos y un vestirnos. La obra
del Espíritu en nuestros corazones. Amados, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es esa, que nuestra alma cada día esté más y más vuelta a Él, con un anhelo y con un deseo constante de verle, de oírle, de ser por Él enseñados, instruidos, guiados, ¿okay? Volvernos a la guía del Espíritu, volvernos a la dirección del Espíritu, volvernos a la realidad del Espíritu, porque esa misma experiencia de su Espíritu en nuestros corazones es la que alumbra los ojos de nuestro entendimiento, es la que nos va a abrir las Escrituras y también nos va a abrir el entendimiento para la comprensión correcta de esas Escrituras, ¿ok? Pero también entendiendo el principio. ¿Cuál es uno de los principios del nuevo pacto? Bueno, que Él iba a escribir su ley, ¿en dónde? En nuestros corazones. Entonces, hay una ley que está escrita externamente, ¿ok? Ahí está en el libro, escrita externamente, pero hay una ley, la ley del Espíritu de vida, ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Dónde está escrita esa? En nuestros corazones. Ojo, donde está escrita tiene que ser leída. Donde está escrita tiene que ser leída. Y ahí tiene que ser leída bajo la luz y bajo la iluminación ¿de qué? Del Espíritu. ¿Ok? Entonces, que cada día el Señor nos ayude, que cada día su Espíritu verdaderamente nos asista y que cada día, mis amados, nuestra alma, nuestro corazón esté rendido a Él para que lleguemos a experimentarlo más y más y su obra de transformación llegue a ser plena y completa en nosotros. Amén, amados. Amén. Bueno, feliz noche a todos.